Buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? En este momento vamos a tratar de conversar, de reflexionar sobre algunas perspectivas actuales de la filosofía de la educación. Y quien nos va a llevar por este recorrido filosófico de reflexión va a ser el profesor Walter Kohan, que es un profesor argentino, actual, joven. Ha nacido en el año 1961 en Buenos Aires y ha estudiado filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Hizo su doctorado en la Universidad Iberoamericana de México. Entre el 2005 y el 2007 realizó estudios de postdoctorados en la Universidad de París 8 en Francia. Y tiene como áreas principales de interés la enseñanza de la filosofía, las relaciones entre la filosofía y la infancia, la filosofía antigua y la filosofía de la educación. Entonces, el apunte que nos va a orientar para trabajar en esta clase va a ser la filosofía de la educación, algunas perspectivas actuales. Yo lo que sí quisiera compartir con ustedes, para que se vayan guiando en la reflexión de este texto, es algunas palabras claves que nos van a llevar y nos van a ubicar en el centro neurálgico del texto. Una de ellas es que la filosofía de la educación, en esta disciplina, no hay una verdad absoluta. No hay una única verdad y por lo tanto esta disciplina, la filosofía de la educación, está en una situación polémica, problematizadora. Está en continua controversia. Entonces, una de las cosas que por ahí los filósofos de la educación o los profesores que enseñan la filosofía de la educación tienden a posicionarse para dictar la materia en algunas corrientes filosóficas. Por ejemplo, el neotomismo, el marxismo, el existencialismo. Y desde ahí, desde esa corriente filosófica, expresan y enseñan filosofía de la educación. Hay otros profesores que directamente se posicionan haciendo caso omiso de esas disciplinas filosóficas y más bien enfocándose en la historia de la filosofía. Y hay otro tercer, otro tercer grupo de profesores que intentan enseñar la filosofía y la educación desde una actitud filosófica. Una actitud filosófica significa también mirar el contexto, desde dónde reflexionamos la filosofía de la educación. Por otro lado, algunos profesores piensan que la filosofía de la educación es una práctica filosófica. Es una práctica teórica. ¿Con qué significa esto de ser una práctica teórica? ¿O es práctica o es teórica? No, significa que la filosofía se alimenta de la práctica y a partir de la práctica, de las situaciones prácticas que vivimos en el día a día, en la cotidianidad, por ejemplo, ahora en situación de pandemia, estamos viviendo una práctica educativa desde el lugar de la virtualidad. Eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo yo ayudo a pensar la educación a mis alumnos desde esta nueva situación de enseñanza desde la virtualidad? Bueno,
Todas estas perspectivas están en este texto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es leer el texto, la mitad del texto en la primera clase, la segunda mitad la va a hacer el martes que viene, y vamos a desarrollar dos preguntas que tienen que ver con el desarrollo de la primera parte del texto. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Por qué la filosofía de la educación es una práctica histórica? Repito, ¿por qué la filosofía de la educación es una práctica histórica? Y la segunda pregunta, ¿qué significa que la filosofía de la educación es una práctica teórica? Con esto nosotros vamos a desarrollar el práctico. Ustedes, lo que sí, no se sientan agobiados por resolverlo al práctico en el corto plazo. Hasta la semana que viene, desde el martes hasta el viernes, lo pueden desarrollar. Y sí les pido a mis alumnos del tercero B que se vayan incorporando a las clases virtuales, porque solamente hay 2 o 3 alumnos que me están respondiendo a los prácticos y no sé cuáles serían los problemas que tienen, si no se pueden conectar, si no pueden entrar a la plataforma. Sería bueno que lo expresen, ya sea llegándose o hablando al rector o pidiendo que algún compañero lo ayude a entrar a la plataforma educativa del IPEF. Nos estamos viendo.